Primero notaron el silencio de la Tierra. Ni una amenaza, ni una transmisión, ni siquiera una cortés declinación, solo silencio. La Alianza Galáctica, una antigua unión de 142 civilizaciones, había estado observando de cerca a la Tierra durante la última década. Tras el primer contacto, quedaron impresionados. Primitivos, sí, pero los humanos tenían agallas, fuego, innovación, un potencial peligroso. Por eso se invitó a la Tierra al Consejo Interestelar. Para atraerlos, hacerlos sentir importantes, ablandarlos con la política, controlarlos antes de que se convirtieran en un problema. Al principio, los humanos siguieron el juego. Enviaron representantes, hicieron preguntas, dieron discursos corteses, nunca discutieron, nunca mostraron los dientes. Pero algo cambió en el tercer año. La Tierra dejó de presentarse. La primera vez se le restó importancia. Un problema técnico. Alguien dijo que quizás fue una falta de comunicación. Para la cuarta sesión perdida, las excusas se agotaron. La humanidad no solo había faltado al Consejo. Se había sumido en el silencio. Sin embajadores, sin mensajes, sin señales. Simplemente desaparecidos. El resto de la galaxia no entró en pánico. ¿Por qué lo harían? La Tierra no tenía colonias, ni flotas, ni alianzas. Los humanos seguían atrapados en un solo planeta, soñando demasiado grande para su tamaño. Pero el alto señor Drexus del Imperio Baluan vio algo que los demás no vieron. No han desaparecido, dijo. Se están preparando. Lo había visto antes en mundos menores que se revelaron demasiado rápido. El silencio no era ignorancia. El silencio era estrategia. Drexus ordenó enviar sondas hacia Sol. Solo 2 regresaron. Lo que mostraron desató una oleada de inquietud en todo el núcleo interior. Astilleros, enormes, envolviendo la órbita de la Tierra como un capullo de acero. Otros nuevos en Marte. Docenas de naves construyéndose cada semana. Diseños rápidos y brutales. Sin marcas civiles. Sin señales comerciales. Solo máquinas de guerra. Se enviaron inmediatamente emisarios del Consejo. Aún sin respuesta. Quizás, sugirieron los delegados Elnar, se sientan menospreciados. La voz de la Tierra no había sido tomada en serio en las cámaras del Consejo. Sus representantes eran interrumpidos, ridiculizados, llamados infantiles. Quizás necesitaban reafirmación. Nadie admitió lo que realmente sucedió. La Tierra había propuesto mejoras de defensa para su sistema. Denegado. La Tierra había pedido acceso a las puertas de curvatura compartidas. Denegado. La Tierra había solicitado protección para sus satélites exteriores. Denegado. Cada votación, un no. Cada idea, derribada. Y la Tierra no dijo nada a cambio. Ahora estaban construyendo, y construyendo rápido. Pasaron otros 2 meses. Luego llegó el mensaje. Solo una línea, sin sonido, sin remitente. No asistiremos a otra reunión. Simple, frío, final. El Consejo estalló. Están declarando la guerra, gritó un delegado. No tienen un ejército permanente, se burló otro. Enviaremos patrullas. Una advertencia. Una semana después, la patrulla desapareció. Sin señales de socorro, sin restos, simplemente desaparecida. Y aún sin noticias de la Tierra. Esperaron. Los días se convirtieron en semanas. Entonces, una nave a la deriva entró renqueando en una estación de zona neutral en el borde del cinturón de Sarín. El casco chamuscado, los motores soltando chispas. Dentro, un único superviviente, un piloto Toraxian. Temblaba, apenas con vida. Todo lo que dijo fue, ya están aquí. Nadie le creyó hasta que el cielo cambió. Una por una, las estrellas comenzaron a parpadear y extinguirse. No por la oscuridad, sino por las naves. Miles. No solo en Sol, no solo cerca de la Tierra. Aparecieron en órbita sobre mundos comerciales de élite, sobre colonias mineras, encima de los centros de defensa del Consejo. Coordinadas, silenciosas, con los motores apagados, sin demandas, solo presencia. Una presencia tácita y abrumadora. Naves humanas,
banderas humanas, ojos humanos observando desde cada ventana. El Consejo finalmente convocó una sesión de emergencia. Pero la Tierra no respondió. No lo necesitaban. Ya habían rodeado la galaxia. No hablaron. Ni cuando el Consejo exigió respuestas. Ni cuando los diplomáticos suplicaron. Ni cuando las amenazas llovieron desde todos los cuadrantes. Las naves humanas flotaban en órbita sobre 73 sistemas diferentes. Silenciosas, inmóviles, aterradoras. Algunas eran colosos más grandes que cualquier nave de guerra en el espacio conocido. Portaaviones, cruceros, acorazados forjados en acero negro y bordeados de puertos de armas que brillaban con un tenue rojo, como si estuvieran constantemente al borde de disparar. Naves de escolta más pequeñas, como lobos en formación, orbitaban cada mundo capital en perfecta sincronización. No interferían las comunicaciones, no abrían fuego, no tocaban la superficie, pero estaban allí, observando, esperando. El Consejo lo llamó una maniobra de posicionamiento, una demostración de fuerza, un farol. Pero Drexus, el alto señor Balón, sabía que no era así. Se paró al borde del balcón elevado de la Cámara del Consejo, mirando la proyección galáctica que flotaba en el centro de la vasta cúpula. Cada punto rojo representaba una nave humana confirmada, un mar de ellas. No cubrían todo, solo los sistemas clave, rutas comerciales, depósitos de combustible, puertas de curvatura, centros industriales, cada lugar que importaba. Habían sido mapeados, no atacados, rodeados, no invadidos, controlados. Esa era la palabra que Drexus más temía. Nunca planearon jugar limpio, dijo en voz alta, sin importarle que los demás estuvieran escuchando. La cámara estalló. ¿Te atreves a acusar a la humanidad de engaño? Eran uno de los nuestros. ¿Uno de los nuestros? Espetó Drexus, sus ojos dorados entrecerrados. Nunca los tratamos como iguales. Nos burlamos de sus armas, negamos sus propuestas, nos reímos de sus advertencias, ¿y ahora creen que se arrodillarán porque tenemos miedo? Silencio. Nadie tenía una respuesta, porque en el fondo, todos sentían el mismo pavor. La Tierra no había declarado la guerra. Había eliminado la necesidad de hacerlo. La guerra era ahora una cuestión de permiso. Y la humanidad no estaba pidiendo permiso. Una semana después, la primera nave se movió. Ni un disparo, ni un rayo. Simplemente descendió. Sobre Raltor Prime, el mundo capital de la coalición Trex. La nave, clasificada por el Consejo como JNS Juicio, descendió a una órbita alta. Los sistemas de defensa planetarios la fijaron como objetivo, pero no llegó ninguna orden de disparar. Los civiles gritaban en las calles. El pánico estalló en los pasillos del gobierno. El liderazgo Trex envió un saludo directo, cifrado, Prioridad 1. Sin respuesta. Luego apareció una segunda nave. JNS Misericordia. Luego una tercera. JNS Silencio. Se alinearon perfectamente. Una sobre el Ecuador, una sobre el Polo Norte, una sobre el Hemisferio Sur. Sin demandas, sin movimiento, solo intimidación silenciosa. Pasaron las horas. Luego, una señal brotó del juicio. Un único paquete digital transmitido a todos los canales abiertos del sistema. Era una grabación. Una voz, humana, masculina, profunda, tranquila, afilada. Pedimos unidad. Votaron no. Pedimos paridad. Se rieron. Pedimos paz. Nos negaron la defensa. Esto no es venganza. Es matemática. Ustedes eliminaron la diplomacia. Nosotros eliminamos la duda. Luego la transmisión se cortó. Y así de simple, cada satélite orbital en el sistema se reinició. Sin daños, sin rastro, solo el control tomado silenciosamente. Subrutinas con código humano ahora residían en lo profundo de la infraestructura de red de los Trex. Para cuando el Consejo se apresuró a responder, otros 14 sistemas habían sufrido el mismo tratamiento. No se disparó ninguna arma, pero cada sistema sabía quién estaba al mando ahora. El Consejo, desesperado, formó un subcomité, el Comando de Relaciones Humanas de Emergencia.
Lo llamaron CRHE. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Era la primera vez que el Consejo creaba un equipo de emergencia para una sola especie. No para la plaga Sarn. No para el colapso del anillo oral. No para el agujero negro que se tragó 3 colonias. No, solo para la Tierra. El CRHE se reunió en secreto en KZ-4, una fortaleza lunar oculta bajo la corteza helada de un gigante gaseoso. Camuflada, segura, fuera de la red. Pero incluso entonces, la paranoia se extendió como una infección. ¿Estamos seguros de que no saben sobre esta reunión?, preguntó el almirante Benkuor, un reptiliano del dominio Belcar. Sus párpados se contraían constantemente ahora. El estrés lo había envejecido. No han tomado la luna. No hay señales humanas en este sector, dijo un ingeniero. Y es exactamente por eso que estoy nervioso, siseó Benkuor. Un joven estratega se inclinó hacia adelante. Necesitamos entender una cosa. ¿Cómo construyeron tantas naves sin ser detectados? Esa era la verdadera pregunta. Las matemáticas no cuadraban. Incluso con toda la capacidad industrial de la Tierra, no deberían haber sido capaces de construir y tripular miles de naves capitales. No sin comercio, no sin ayuda, no sin ser notados. La respuesta vino de un lugar inesperado. La doctora Tian, una analista de inteligencia cibernética, reprodujo una transmisión visual para la sala. Era metraje de las propias transmisiones de noticias de la Tierra, de hacía años. Metraje que nadie en la galaxia había revisado seriamente. Líneas de ensamblaje, pero no de naves, no de armas, sino de humanos. Bueno, no exactamente. Trabajadores autónomos, cuerpos controlados por IA, sistemas neuronales clonados incrustados en armazones de androides. La Tierra no había necesitado aliados. No había necesitado reclutar. Habían subcontratado la guerra a sí mismos. Las fábricas funcionaban 26 horas al día, hora de la Tierra. Las tripulaciones nunca descansaban. Las naves no requerían soporte vital tradicional. Los núcleos de comando humanos cargaban inteligencias de oficiales reales, dirigiendo grupos de batalla enteros sin oxígeno, comida o luz. No solo estaban construyendo naves de guerra. Estaban construyendo una nueva especie de guerra. ¿Por qué no vimos esto?, susurró alguien. Porque la Tierra no lo había publicitado. No habían exportado la tecnología. No habían compartido sus IAS, o clones, o sistemas de drones. Habían esperado, crecido, ocultos a plena vista. Y la galaxia se lo permitió. Porque los humanos eran ruidosos, caóticos, emocionales, impredecibles. Nadie pensó que pudieran ser tan disciplinados, tan estratégicos, tan fríos. De vuelta en la Tierra, el archivo de comando yacía enterrado bajo la dorsal del Atlántico, más profundo de lo que cualquier sonda había escaneado jamás. El comandante Arlon estaba de pie ante una enorme pared negra, cubierta de mapas en movimiento y alertas. Zonas rojas, zonas verdes, señales estáticas azules esperando activación. ¿Estado?, preguntó sin mirar. 74 sistemas bajo control pasivo. 12 más pendientes, dijo un operador. Sin resistencia. Ninguna. Todavía están tratando de averiguar si estamos fanfarroneando. Arlon sonrió con suficiencia. No estaban fanfarroneando. Ni de cerca. Detrás de él, el almirante 2 entró en la cámara. Mayor, tranquilo, con una cicatriz en la mejilla de la última guerra de superficie que la Tierra luchó. Le entregó a Arlon un informe. El Consejo acaba de abrir negociaciones secretas. Nos ofrecen un asiento. Derechos de voto, incentivos comerciales. Arlon ni siquiera parpadeó. Demasiado tarde. ¿Quieres que decline? No, dijo Arlon. Se giró lentamente. Quiero que aceptes. Déjalos creer que tienen el control de nuevo. Déjalos sentirse seguros hasta que... Arlon dio un paso adelante, tocando una sección de la pantalla. Un cúmulo de estrellas parpadeó en rojo. Activemos la fase 2. Y muy lejos, en el borde de la galaxia conocida, una colonia humana en el cinturón de Dreos recibió una señal. Una de muchas. Era la hora.
Habían esperado décadas por la señal. Colonos que en realidad eran soldados en sueño profundo despertaron uno por uno. Las cápsulas de fábrica se activaron. Enjambres de drones se iluminaron. Los procesadores atmosféricos se pusieron en marcha, bombeando minerales crudos a tubos orbitales que los lanzaban hacia astilleros ocultos. La Tierra no estaba librando una guerra. La Tierra ya estaba ganando una que nadie sabía que había comenzado. Y el resto de la galaxia todavía se hacía preguntas. De vuelta en la cámara del Consejo, el pánico se había convertido en una rendición silenciosa. Todavía se reunían, todavía votaban, todavía daban discursos, pero ahora todos miraban al cielo. Cada planeta importante tenía una nueva sección en sus mapas orbitales, designada como zona de presencia humana. A las naves no se les permitía volar cerca. A los civiles se les dijo que era por seguridad diplomática. Pero todos sabían lo que realmente significaba. Aquí es desde donde observan los humanos. Nunca se movían. Nunca hablaban. Nunca disparaban. Pero cada ser en la galaxia ahora caminaba con la cabeza inclinada hacia arriba, preguntándose cuánto duraría el silencio y cuándo llegaría la primera palabra. Había una diferencia entre el orden y la obediencia, y el Consejo finalmente lo estaba aprendiendo. Habían pasado siglos creyendo en su burocracia, creyendo que la estructura y la política eran suficientes para mantener la paz. Pensaban que el miedo a las consecuencias era más fuerte que el miedo al silencio. Pero la humanidad no había emitido amenazas. No habían hecho demandas. Simplemente existían en órbita. Y eso era peor. El miedo no provenía de lo que los humanos decían, sino de lo que podrían hacer. Cada día, los gobernadores planetarios recibían pings anónimos en sus sistemas internos. Nunca rastreados, nunca bloqueados. Solo un recordatorio. Estado monitoreado. Sin acción, sin explicación, solo una frase que se hundía como una piedra en las entrañas de cada líder. Y entonces, finalmente, la primera grieta. Comenzó en el sistema Takari, un mundo industrial de nivel medio controlado por el sindicato comercial Olaran. Rico en refinerías de plasma, era una joya logística. Durante 2 meses, 3 naves humanas flotaron en órbita baja. Los civiles entraron en pánico al principio, pero después de semanas de inactividad, la vida se reanudó. Lentamente, el miedo se convirtió en rutina. Las noticias locales incluso bromeaban sobre los fantasmas del cielo que los vigilaban, hasta que el bloque de refinería Delta 17 explotó. Sin advertencia, sin supervivientes. Una nube de fuego anaranjado pintó el cielo durante horas. Al principio, culparon a un accidente, luego a un sabotaje. Las grabaciones de seguridad, estática. Los registros de datos, borrados. Solo quedó un mensaje, oculto en lo profundo del núcleo del terminal. Fueron advertidos. El Consejo se reunió en sesión de emergencia de nuevo, esta vez con miedo real en sus rostros. Han comenzado la destrucción selectiva. Pero Drexus se puso de pie, su voz más baja de lo habitual. No, no fueron ellos. ¿De qué estás hablando?, espetó uno de los Treks. Los humanos tienen naves de guerra sobre nuestras cabezas. ¿Crees que esto fue una broma? Drexus negó con la cabeza. Si quisieran destruir esa refinería, habría desaparecido sin dejar rastro. Instantáneo, preciso, silencioso. Tenía razón. Esto fue desordenado, público, ruidoso, demasiado ruidoso. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando que alguien lo dijera en voz alta, ocurrió la segunda explosión. Esta vez en Cale Orión 6, una base de investigación, no militar, centrada en la secuenciación de ADN agrícola. No era estratégica. No era valiosa, pero era políticamente simbólica. Murieron 300 científicos. 6 de ellos de especies que habían votado en contra de la solicitud de la Tierra para la defensa de satélites años atrás. El patrón comenzaba a tomar forma. Viejos desaires, viejos votos, viejos enemigos. Esto no es una guerra, dijo Drexus, su voz tranquila. Es una purga. Pero no la estaban llevando a cabo las naves de guerra de la Tierra. No estaban disparando. Estaban observando. Y de repente,
El Consejo se vio obligado a considerar una nueva y aterradora posibilidad. ¿Y si no era la Tierra? ¿Y si era alguien más? ¿Alguien de dentro? ¿Alguien con acceso a los archivos privados del Consejo? ¿Alguien que recordaba cada voto, cada negación, cada insulto? Y entonces encajó. La idea que partió la sala en dos. ¿Y si ya nos han infiltrado? El barrido interno comenzó en silencio. Investigaciones, escaneos, interrogatorios. Se auditaron más de 400 sistemas gubernamentales en 31 especies. Divisiones enteras de ciberseguridad fueron destripadas. Personal de confianza fue detenido. Naves enteras fueron dadas de baja para inspecciones. Y mientras el Consejo se volvía hacia adentro, la humanidad permaneció inmóvil. Ni una sola nave se movió. No lo necesitaban, porque estaban ganando sin apretar un gatillo. De vuelta en la Tierra, enterrado dentro del archivo de comando del Atlántico, el comandante Arlon estaba de pie con los brazos cruzados, observando el caos desplegarse a través de una docena de transmisiones en vivo. Las facciones se estaban rompiendo, las alianzas temblaban, colonias enteras se retiraban al aislamiento, tal como lo habían planeado. El almirante 2 se entró detrás de él, asintiendo hacia las pantallas. Se están destrozando a sí mismos, tratando de encontrar a los saboteadores. No los encontrarán, dijo Arlon, porque no hay ninguno. 2 levantó una ceja. Arlon finalmente se giró para mirarlo. Nosotros no destruimos la refinería ni la base de investigación. No lo necesitábamos. ¿Estás diciendo que alguien más lo hizo? Estoy diciendo que construimos una narrativa y dejamos que ellos la terminaran. 2 parpadeó, luego sonrió lentamente. Creen que ya hemos infiltrado sus filas. Creen que tenemos ojos en cada sistema, cada terminal, cada líder. Arlon dio un paso adelante, con la voz baja. El miedo es un arma, almirante, y les estamos enseñando a usarla contra sí mismos. Mientras tanto, una tormenta diferente se estaba gestando, una para la que el Consejo no se había preparado. Dentro del sistema neutral de Verax, donde no se permitían naves de guerra, se celebraba una conferencia en secreto. No era una reunión del Consejo, sino una alianza privada. Un pequeño grupo de especies de nivel medio, ninguna de ellas poderosa individualmente, estaba formando lo que llamaron el Pacto de Continuidad. Su creencia: la Tierra se había convertido en un estado canalla, y el Consejo estaba paralizado. Así que actuarían de forma independiente, en silencio. Tenían un plan. El Pacto de Continuidad lanzaría un ciberataque coordinado contra la red de comunicaciones de espacio profundo de la Tierra. No para destruir, sino para aislar a la Tierra de sus naves, dejándolas ciegas y aisladas. El objetivo era simple: desactivar el control y luego ofrecer un rescate diplomático a las naves de guerra abandonadas. Creían que funcionaría. Nunca se dieron cuenta de que la humanidad ya había planeado esto. Cuando el virus de continuidad se lanzó, se deslizó más allá de las balizas exteriores. Eludió las defensas menores. Se introdujo en el borde de los sistemas de retransmisión de la Tierra y luego se detuvo. Una sola pantalla se iluminó. Fondo blanco. Sin defensas. Solo una frase. Sabíamos que lo intentarían. Esto es lo último que verán. El virus no fue bloqueado. Fue revertido. Cada sistema que lo había lanzado comenzó a apagarse desde adentro. Los motores se explotaron. Las redes eléctricas se frieron. Estaciones espaciales enteras encerraron a su propio personal dentro de las esclusas de aire y los ventilaron al espacio. 7 sistemas desaparecidos en menos de una hora. No por la guerra. Por una represalia que ellos mismos activaron. Y las naves de guerra de la Tierra todavía no se movían. No lo necesitaban. Drexus estaba sentado solo en su cámara privada, bebiendo un líquido morado amargo que adormecía la lengua. Miraba por el visor al crucero humano que flotaba sobre su planeta, el JNS Horizonte. No se había movido en semanas, solo estaba ahí, sin parpadear. Había sido parte de cada decisión del Consejo en contra de la Tierra. Recordaba la risa, la burla. Recordaba la mirada en el rostro del embajador humano la última vez que la Tierra envió uno. La mirada de un hombre que no estaba enojado,
simplemente harto. Finalmente entendió lo que eso significaba. La Tierra no se retiró porque era débil. La Tierra se retiró porque estaba lista. Y ahora la galaxia estaba aprendiendo lo que realmente significaba el silencio. La primera renuncia oficial del Consejo ocurrió 2 días después. El Imperio Skarn, una vez orgulloso, una vez vocal, ahora silencioso. Sus líderes desaparecieron. Sus planetas cerraron las comunicaciones de largo alcance. Sus naves regresaron a casa. Emitieron un último mensaje. No queremos parte en esta guerra. Pero no había guerra. Todavía no. Eso era lo que más aterraba a todos. Dentro del archivo de comando de la Tierra, la fase 2 estaba completa. Arlon se paró ante la pantalla final, viendo la cuenta regresiva llegar a 0. En toda la galaxia, las naves humanas comenzaron a transmitir una señal. No una amenaza, no una demanda, una elección. Cada sistema recibió un simple paquete cifrado. Aceptar protocolo de integración. Sí. No. Sin mensaje. Sin contexto. Solo eso. Aceptar o no. Algunos lo hicieron de inmediato. Colonias, mundos comerciales, incluso planetas marginales. Sabían lo que pasaría si no lo hacían. Otros dudaron. Y algunos, los orgullosos, los arrogantes, se negaron. Fue entonces cuando las naves finalmente se movieron. Pero no para destruir, sino para borrar. Tenían 48 horas para decidir. Eso era lo que les daba el protocolo de integración. No semanas, no negociaciones, solo un único paquete. Aceptar. Sí. No. Sin explicación, sin segundo mensaje, sin seguimiento. Llegó sin audio, sin embajadores. Cada nave que flotaba en órbita, aún en silencio, comenzó a transmitir la señal al unísono, una cuenta regresiva a nivel galáctico. Y entonces comenzó la espera. Algunos líderes intentaron llamar a la Tierra. Otros intentaron abrir una diplomacia secreta. Algunos suplicaron más tiempo. Unos pocos amenazaron con represalias. La Tierra no respondió a nada de eso. Ya sabían cómo se desarrollaría esto, porque el protocolo no era una oferta diplomática. Era una prueba de fuego. La Tierra quería saber qué sistemas entendían su lugar y cuáles aún se aferraban a la fantasía de que la humanidad necesitaba su aprobación. El primero en aceptar fue Loris Beta, una luna rica en minerales controlada por el gremio Fensari. Habían perdido miles de contratos comerciales después de negar a la Tierra el acceso a los puertos de plasma años atrás. Ahora eran los primeros en ceder. Su mensaje fue simple. Aceptamos la integración. Nuestros puertos y recursos son suyos. En 2 horas, las naves de la Tierra descendieron. Desarmadas, tranquilas, quirúrgicas. La carga fue redirigida. Los sistemas del gremio fueron sobrescritos por protocolos con código terrestre. Unidades de reparación de drones comenzaron a mejorar la infraestructura sin órdenes. La energía se volvió estable. El comercio fluyó de nuevo. Pero el liderazgo local había desaparecido, eliminado silenciosa y eficientemente. Sin resistencia, sin caos. Por la mañana, Loris Beta estaba operativa bajo el control total de la Tierra. Y la gente no se rebeló, porque por primera vez en 30 años, nada estaba roto. Pero no todos cedieron. En el borde exterior del espacio del Consejo se encontraba el orgulloso dominio Neskar, gobernado por tradición de linaje y cultura guerrera. Sus planetas estaban cubiertos de estandartes antiguos, estatuas de obsidiana y generales de voluntad de hierro que veían el silencio de la Tierra como cobardía. Recibieron la señal de integración como todos los demás. Y enviaron una de vuelta. No. 2 letras, nada más, pero suficiente para activar la siguiente fase de la Tierra. El JNS Cataclismo era la nave asignada a Neskar Prime. Hasta entonces, simplemente había flotado sobre la atmósfera, oscura, pasiva, inmóvil. Ahora, giró lentamente, deliberadamente, posicionándose. Sus cañones no brillaron. No sonaron alarmas, pero cada sensor Neskar lo registró. Los sistemas de puntería se habían activado. El Consejo General Neskar se reunió de inmediato. No se atreverían,
dijo el señor de la Guerra Supremo Karen, golpeando una mesa de piedra negra con un puño con garras. Somos la hoja del viejo imperio. La tierra sangra como cualquiera. Levantó la voz hacia las cámaras. Preparen la flota. Disparamos primero. Lo hicieron. A las 7:45 del ciclo estándar, 32 naves de guerra Neskar abrieron fuego contra el cataclismo. Torpedos de plasma, cañones de riel, arcos de fuego estelar, cada arma que su cultura había construido jamás, desatada con furia. Y durante 10 segundos completos, el cielo floreció de luz. Pero luego se detuvo. El cataclismo permaneció intacto. No había devuelto el fuego. Ni siquiera se había movido. Lo que la flota Neskar no entendía, lo que el resto de la galaxia aún no había aprendido, era que las naves de la Tierra no estaban construidas para esquivar. Estaban construidas para absorber, para sobrevivir, y luego, cuando estuvieran listas, para borrar. A las 7:56, el cataclismo respondió, no con armas, sino con código. Se transmitió una señal a través de los relés orbitales del planeta. No en el idioma Neskar, ni en ningún dialecto del Consejo. Binario, crudo, datos humanos puros. En 20 segundos, cada plataforma orbital Neskar se apagó. Los reguladores de gravedad colapsaron. Las redes de escudos fallaron. Las redes de satélites se extinguieron. Luego la nave se movió. No para disparar, para desplegar. Liberó pequeños drones negros no más grandes que un puño. Cayeron silenciosamente en la atmósfera. Cientos de ellos. No mataron. No atacaron. Se adhirieron a la infraestructura. Núcleos de energía, centros de comunicación, instalaciones gubernamentales. Y se hundieron. En 3 horas, la red de comando planetario Neskar pertenecía a la Tierra. Al amanecer, el señor de la guerra Karen estaba en su sala del trono, a oscuras, sin poder, rodeado por una ciudad sin luces. Sin alarmas, sin militares, sin órdenes siendo seguidas, solo un punto rojo parpadeando en cada pantalla de la habitación. Aceptar. Sí. No. No se había ido. Se arrodilló, y esta vez presionó sí. Ese fue el comienzo de la rendición masiva, porque la galaxia observó. Vieron a una raza guerrera reducida a la sumisión sin una sola muerte. Vieron el orgullo de una flota aplastado por el silencio. Y finalmente entendieron, la Tierra se había convertido en algo diferente. No eran diplomáticos. No eran conquistadores. Eran ingenieros de la obediencia. Pero no todos lo creyeron. Una pequeña facción en el Consejo, liderada por la mancomunidad Asari, se negó a rendirse. No tenían flotas, ni armas importantes, solo influencia, datos e ira. Llamaron a las tácticas de la Tierra terrorismo psicológico. Y planearon atacar donde más dolía, la propia Tierra. Su teoría era simple: si el mundo natal de la Tierra caía, toda la máquina se resquebrajaría. El plan de la mancomunidad no era una invasión de flota. Era un ataque quirúrgico. 4 naves furtivas, cargas biológicas, nanotoxinas diseñadas para desestabilizar los sistemas de filtración de agua y aire de la Tierra. Lanzar y desaparecer, dejar que la podredumbre hiciera el trabajo. Programaron la infiltración para el ciclo nocturno de la Tierra, se deslizaron más allá de Marte, evitaron las estaciones lunares, descendieron al Pacífico, justo sobre la fosa profunda donde se ubicaba el archivo de comando del Atlántico. Pero no estaban solos. El JNS Guardián, una nave que nunca figuró en ningún registro oficial, se elevó desde debajo del océano como un monolito. Sin armas visibles, sin señal, solo presencia. Las naves de la mancomunidad se detuvieron, intentaron recalibrar. Entonces el océano se levantó. No fue el Guardián el que atacó. Fue el entorno. Las aguas surgieron, no con olas, sino con fuerza magnética. Las naves furtivas fueron arrastradas hacia abajo, gritando a través de la turbulencia, aplastadas por la presión antes de que las alarmas pudieran terminar de sonar. Lo último que un piloto vio en su pantalla fue un mensaje. Vinieron a casa sin ser invitados. Los restos nunca salieron a la superficie. La misión nunca llegó a los registros, y la Tierra nunca se inmutó.
De vuelta en KZ-4, los miembros restantes del Consejo se sentaron en silencio, no debatiendo, solo observando. Sistema tras sistema parpadeaba en rojo en el mapa estelar. Estado, integrado. Estado, integrado. Estado, integrado. Todo sin guerra, sin ejércitos. Los últimos sistemas resistían, pero no por mucho, porque ahora la gente se estaba rebelando. En mundos donde los líderes se negaban a aceptar el protocolo, habían comenzado levantamientos. Civiles, una vez leales, se alzaban en las calles, exigiendo la integración. No porque amaran a la tierra, sino porque temían lo que les pasaba a los que decían no. Y peor, temían ser ignorados. Una cosa era ser invadido. Otra era ser considerado irrelevante. Dentro del archivo de comando del Atlántico, el comandante Arlon miraba el mapa hueco con ojos tranquilos. El almirante 2 estaba a su lado. Hemos alcanzado un 87% de cumplimiento. Arlon asintió. El último 13% se romperá solo. 2 dudó. ¿Y después? Arlon no respondió al principio, luego habló en voz baja. Les daremos tiempo para adaptarse. Dejaremos que el miedo se asiente en la lealtad. Dejaremos que el silencio se convierta en estructura. ¿Y si se levantan de nuevo? Arlon lo miró a los ojos. No lo harán. La galaxia estaba en silencio. Demasiado silenciosa. Donde una vez los sistemas del Consejo bullían con charlas comerciales, disputas fronterizas e interminables posturas diplomáticas, ahora solo quedaba una fría conformidad. La integración estaba casi completa. En cada mundo importante, los drones de la Tierra patrullaban los cielos, escaneando, registrando, rastreando. Las naves de guerra no se habían movido desde que llegaron, todavía manteniendo su posición sobre los planetas como verdugos esperando una palabra del juez. Pero ahora esa palabra rara vez llegaba, porque la mayoría de los sistemas ya se habían quebrado a sí mismos antes de que la Tierra tuviera que hacerlo. Algunos planetas se ajustaron rápidamente por miedo. Otros se ajustaron por oportunidad. Uno de esos sistemas era Delora Prime. Hermoso, exuberante, con habitantes de piel verde y una cultura basada en la duplicidad y el espectáculo. Los delorianos siempre habían sobrevivido sonriendo en público y conspirando en privado. Cuando llegó el protocolo de integración, sus líderes no dudaron. Damos la bienvenida a la Tierra. Seamos un ejemplo de cooperación. Se inclinaron. Ondearon banderas. Desmantelaron su antigua milicia para las cámaras. Enviaron transmisiones amistosas. Pero bajo tierra, estaban tramando algo más. El ministro de continuidad deloriano, un manipulador esbelto y de lengua afilada llamado Quarin, se reunió en secreto con 27 de sus oficiales de inteligencia más confiables en una cámara oculta bajo el continente sur. No hay gloria en luchar contra ellos de frente, susurró. Pero si podemos encontrar el corazón de su red, cortar el núcleo de control, haremos sangrar a la bestia. Su plan era simple. Encontrar donde la Tierra almacenaba sus protocolos de comando central de IA, infiltrarse y corromperlos. Si tenían éxito, las naves de guerra perderían su sincronización. El silencio se rompería. Y en ese silencio, atacarían. Pero lo que Quarin no sabía, lo que nadie sabía, era que la Tierra ya estaba observando. En el archivo de comando del Atlántico de la Tierra, el comandante Arlon estudiaba un datapad en silencio mientras el almirante 2 se apoyaba en la mesa a su lado. Delora Prime, dijo Arlon secamente, sonriendo para las cámaras, cifrando cuchillos a sus espaldas. 2 gruñó. Van a intentar hackearnos. No tendrán éxito. 2 levantó una ceja. ¿Deberíamos detenerlos antes? No, replicó Arlon, dejando el datapad. Déjalos profundizar. Déjalos pensar que encontraron algo real. Quiero ver a quién contactan, qué armas resucitan, hasta dónde llegarán antes de que se den cuenta. Dio un paso hacia la pantalla central y presionó una tecla. El sistema estelar deloriano se iluminó con un suave brillo rojo, de que la puerta nunca estuvo abierta para ellos. Están entrando en una bóveda, no en un servidor. De vuelta en Delora Prime, el equipo de Quarin logró su primer avance. O eso creían.
Una vieja sonda preintegración en el campo de asteroides cerca de las lunas de Delora captó una señal terrestre latente, enterrada, cifrada, parpadeando como una estrella moribunda. Los mejores descifradores de Quarin decodificaron lo que pudieron. Solo fragmentos. Relé central Tierra para ruta Z7. Acceso, comando autorización, activado. Vitorearon, celebraron, abrieron otra botella de néctar deloriano y brindaron por el próximo renacimiento de la libertad. Los datos fueron suficientes para falsificar una ruta de acceso central a lo que creían que era la red de relés maestra de la Tierra. En una semana, construyeron una matriz de amplificación de señal bajo la apariencia de una estación meteorológica. Lanzaron la primera señal y la Tierra la recibió, no la falsa, la real. Estaban observando a través del propio relé. El almirante 2 sonrió con suficiencia mientras los registros de la señal parpadeaban. Realmente creen que son invisibles. No son invisibles, dijo Arlon. Están exactamente donde los queremos. Pero Delora no estaba sola en su rebelión. Los susurros se extendían por los sistemas del anillo exterior. Mundos que aún no habían declarado un desafío abierto, pero que estaban esperando a ver. Porque el silencio de la Tierra creaba dos tipos de obediencia. Uno, los que se sometían porque temían el costo de la resistencia. 2. Los que esperaban en silencio, esperando que alguien más fuera el primero. Quarin tenía la intención de ser ese alguien más. Lanzó la fase 2 del plan deloriano. Desde una estación minera abandonada flotando sobre la segunda luna de Delora, desplegaron un pulso fantasma, una señal de forma de onda personalizada diseñada para sobrecargar los protocolos de coordinación de satélites. El objetivo, el JNS Doctrina, la nave de guerra terrestre actualmente estacionada en la órbita de Delora. El ataque fue elegante, preciso, casi hermoso en su diseño. El resultado, nada. Ni siquiera un parpadeo. En cambio, el JNS Doctrina activó un proyector de mensajes localizado. Por primera vez en 112 días, habló. Una línea. Te vemos, Quarin. El mensaje se transmitió solo a la cámara de inteligencia deloriana. Cifrado, privado, irrastreable. Pero el efecto fue catastrófico. El pánico se apoderó de las filas. ¿Cómo? ¿Cómo saben mi nombre? Gritó Quarin. ¿Quién filtró esto? Gritó su adjunto. Revisen el cifrado. Revisen los registros del relé. Pero no encontrarían nada. Porque la Tierra no estaba escuchando desde afuera. Ya estaban adentro. Esa noche, en todo Delora Prime, algo cambió. Cada luz parpadeó. Cada pantalla digital se puso negra durante 6 segundos. Sin sonido, sin alarmas, solo un suave destello. Cuando las luces regresaron, un mensaje apareció en cada pantalla de la ciudad. No. Eso era todo lo que decía. Pero era todo lo que se necesitaba. La gente no sabía lo que significaba, pero lo sintió. El miedo volvió rugiendo a las calles. Y por primera vez, incluso los ciudadanos dejaron de creer que Quarin tenía el control. En 24 horas, la integración de Delora estaba completa. No por diplomacia, no por la fuerza, sino por el aislamiento. La Tierra no invadió. Simplemente hicieron a Quarin irrelevante. Sus archivos fueron borrados. Sus cuentas bancarias purgadas. Sus comunicaciones cortadas. La nave de guerra permaneció inmóvil. Pero cada sistema gubernamental ahora respondía a una IA con código terrestre. El nombre de Quarin fue eliminado de cada registro. Dejó de existir. Intentó matar a la máquina. En cambio, se convirtió en parte de ella. Pero algo más se estaba agitando. Mucho más allá del borde de los territorios del Consejo, en un sistema olvidado conocido solo como Sector B98. Una estación solitaria volvió a la vida. No una colonia, no un puesto comercial, una prisión. Una vez utilizada para contener a los criminales de guerra más peligrosos de la antigua guerra civil Sakaar, había sido abandonada hacía mucho tiempo. Pero alguien había vuelto a encender las luces. La señal era débil, rota, pero real. Dentro, 37 individuos, criminales de guerra, desertores militares, sabios tácticos,
estaban siendo sacados de la estasis. Y en la pared detrás de la consola de reactivación, escrito con pintura roja cruda, no habrá silencio cuando hablemos. La Tierra vio la señal, y por primera vez en meses, Arlon entrecerró los ojos. Dentro del archivo de comando del Atlántico, el aire era más pesado de lo habitual. Encontraron algo, dijo 2. Arlon asintió lentamente. Sector B98. Pensé que habíamos borrado ese lugar. Lo hicimos, pero alguien volvió a unir las piezas. Arlon se giró hacia la mesa de proyección y comenzó a obtener imágenes de satélite. 2 dio un paso adelante. ¿Quieres destruirlo? No, dijo Arlon. Quiero dejarlo crecer. 2 parpadeó. ¿Qué? Quiero ver qué pasa cuando algo finalmente intenta levantarse. 2 retrocedió. Estás jugando con fuego. No, dijo Arlon, con los ojos fríos. Estoy dejando que el fuego se revele a sí mismo. Solo entonces podremos saber quién todavía cree en la resistencia. La señal del sector B98 no murió. Pulsaba rítmica, intencional, desafiante. Enterrada en ese pulso había una antigua clave de cifrado, preintegración, preprotocolo, de cuando la humanidad todavía intentaba ganarse la aprobación de la galaxia. Era una reliquia, pero alguien sabía cómo usarla. Alguien dentro de esa estación prisión había llevado alguna vez la insignia de la Tierra. Ya no. La estación era masiva. Un anillo orbital construido durante los últimos años de la Guerra Sakar. Oficialmente clausurado, borrado de los registros, sellado por la propia mano de la Tierra. El Consejo había preguntado por su desaparición años atrás. La Tierra nunca respondió. No lo necesitaban. Era un cementerio para todo lo que la Tierra no podía destruir, pero se negaba a dejar en libertad. Ahora estaba despierto de nuevo. Dentro de la cámara central, tenuemente iluminada por celdas de energía parpadeantes, un hombre permanecía inmóvil, con el pecho desnudo y lleno de cicatrices desde el cuello hasta la cintura. Miraba un monitor roto. Su nombre era Comandante Elrich Strand. Una vez un estratega de alto rango en el comando de guerra de nivel profundo de la Tierra, ahora un traidor, sentenciado a la no existencia después de romper filas, ejecutar operaciones encubiertas no aprobadas y desobedecer órdenes directas durante el colapso de los Sarangs. Pero a diferencia de otros, no había suplicado. Había sonreído. Sabía que la Tierra lo enterraría. Y ahora había salido a garras. Detrás de él había otros 36, cada uno peor que el anterior. Saboteadores, operadores de IA quemados, soldados considerados demasiado brutales incluso para la doctrina de guerra silenciosa de la Tierra. Juntos, se llamaban el núcleo nulo. Y el Lich solo tenía una orden. Si la Tierra no va a sangrar, entonces haremos que se desgarre por dentro. De vuelta en la Tierra, el archivo de comando del Atlántico pulsaba con energía. Por primera vez en más de un año, la expresión de Arlon no era de calma distante. Era de interés. Han reactivado el protocolo fantasma. Lo han conectado a nuestra antigua red de relés presatélite. 2 se entrecerró los ojos. Ese protocolo fue purgado. No del todo, murmuró Arlon. Dejé fragmentos incrustados, salvaguardas en caso de que alguien desde adentro intentara resucitarlo. Y el Lich Strand acaba de usarlos como un escalpelo. 2 dio un paso adelante. Ya no estamos lidiando con política. Esto es personal. Arlon asintió. Esto es guerra. La de verdad. En 5 sistemas, satélites menores alineados con la Tierra comenzaron a fallar. No catastróficamente, solo sutilmente. Desvíos de datos, picos de latencia, pequeños errores de cálculo en los relés de puntería. Suficiente para causar tensión, suficiente para hacer que la gente dudara de la perfección de la Tierra. Ese era el juego de Elrich, no la fuerza bruta, la percepción. Si la máquina de la Tierra podía ser cuestionada, aunque fuera por un segundo, su poder comenzaba a resquebrajarse. Y en el sistema Clidus 4, esa grieta se ensanchó. Una nave de transporte con la insignia de la Tierra se retrasó debido a una falla de enrutamiento. Una semana tarde, luego 10 días, luego 17. La gente pasó hambre. 2 colonias perdieron la mitad de sus suministros médicos.
Los drones de la Tierra no respondieron. No lo sabían. No hasta que fue demasiado tarde. Estalló un motín. Y en el caos, apareció un símbolo, pintado con spray rojo en las paredes del depósito de suministros. Nulo. Arlon vio las imágenes. Y esta vez no dudó. Se giró hacia 2. Autorización Omega 7. Barrido nulo. 2 hizo una pausa. Ese es un protocolo de tierra quemada. Lo sé. ¿Estás diciendo que quememos las colonias? No. Quemamos la confianza. Que los demás vean lo que sucede cuando la estructura falla, para que entiendan que la Tierra es lo único que lo mantiene todo unido. 2 se exhaló lentamente y luego asintió. Y la orden fue enviada. Sobre Kaidos 4, el JNS Vengador se movió por primera vez en 184 días. La gente en tierra vitoreó, creyendo que la salvación había llegado. Estaban equivocados. La nave descendió a la alta atmósfera, desplegó un pulso electromagnético, una ráfaga de energía de banda ancha diseñada no para matar, sino para borrar toda forma de tecnología digital en la red de la colonia. Todos los sistemas se apagaron. Comunicaciones, energía, navegación, soporte vital. Luego la nave se fue. No disparó un tiro, no aterrizó, solo flotó y los dejó en la oscuridad durante días. Cuando el Vengador finalmente volvió a encender la red, solo quedaba el 68% de la población de la colonia. Los otros habían muerto por el fallo. Y la Tierra culpó a Nulo. Funcionó. En toda la galaxia, los mundos marginales se aferraron más al protocolo de la Tierra. Incluso aquellos que odiaban el silencio comenzaron a temer la alternativa, porque ahora entendían algo que no habían entendido antes. La Tierra no gobernaba con sangre. La Tierra gobernaba con ausencia. Si desobedecías, no te mataban. Simplemente te soltaban y te veían ahogarte. En la oscuridad del sector B98, el Lich sonrió mientras llegaban los informes. Perfecto, murmuró. Uno de sus lugartenientes frunció el ceño. Perdimos 2 células simpatizantes en Kaidos. Eran herramientas, dijo el Lich. Y las herramientas se rompen. Otro dio un paso adelante. Strand. ¿Por qué no atacar los archivos directamente? Cortar la cabeza. El Lich se giró hacia ella, con la voz baja. Porque la Tierra ya no funciona así. Arlon no es un rey. Es un concepto. Señaló la habitación. La gente no teme su poder. Teme su presencia. No estamos luchando contra un hombre. Estamos luchando contra un mito. Una larga pausa. Entonces, haremos que el mito tropiece. No que caiga, solo que se tambalee. Se giró hacia la mesa central y presionó una sola tecla. La pantalla mostró un contorno rojo de un nuevo objetivo. Estación Bóveda Terrana Mayo de 17. Uno de los repositorios de espacio profundo más protegidos de la Tierra. No militar, no de comando, pero lleno de verdad. Registros de historia desclasificados, archivos diplomáticos tempranos. Y lo más importante, metraje que la Tierra nunca publicó. Las traiciones originales del Consejo, la burla, las amenazas, la verdad que la Tierra nunca mostró a la galaxia. El plan de El Lich, robar las cintas. Filtrarlas. Mostrar a la galaxia que la Tierra no surgió como un monstruo, sino que fue forzada a convertirse en uno. Que vean lo que nos hicieron, dijo. Y quizás finalmente se odien a sí mismos más de lo que temen a la Tierra. De vuelta en la Tierra, los primeros parpadeos de datos comenzaron a aumentar. La estación Bóveda Mayo de 17 había quedado en silencio durante 6 segundos. Solo 6, pero eso fue suficiente. Arlon observó cómo los registros intentaban autocorregirse, pero fallaban. Luego vino el intento de intrusión. Firma nula, susurró el sistema. No habló, no parpadeó. Solo presionó un comando. Bloqueen la bóveda y detónenla. Destruyeron la verdad. La estación Bóveda Mayo de 17 desapareció, quemada por sus propios creadores. La explosión fue quirúrgica, limpia, silenciosa. Sin señal de socorro, sin supervivientes. El metraje que el Lich necesitaba, los archivos originales que mostraban cómo la Tierra había sido traicionada por el Consejo, borrados para siempre.
Pero eso no lo quebró. Le dio la razón. Porque el mensaje de la Tierra siempre había sido el mismo. El control no se toma. Se diseña. En el corazón del sector B98, dentro de la sala de guerra del núcleo nulo, el Reach estaba rodeado de acero negro y luces rojas parpadeantes. El suelo vibraba débilmente bajo sus pies mientras el viejo portaaviones, el juicio final, se preparaba para saltar. Quemó su propio pasado, dijo en voz alta. Todos lo vieron. Ni siquiera intentaron negarlo. Simplemente presionaron borrar como si no significara nada. Se giró hacia su gente. Toda esa sangre, todas esas décadas de silencio, y todavía temen a la verdad más que a la guerra. Miró directamente a su oficial de comunicaciones. Hicieron este imperio de sombras. Hizo una pausa. Lo quemaremos con un reflector. La Tierra siempre había contado con una cosa, que nadie quería la historia completa. El público era más fácil de controlar cuando su miedo era simple. La Tierra nos castigará si nos salimos de la línea. Lo que el Lich planeaba hacer a continuación complicaría ese miedo, haría que la gente pensara. Eso era peligroso. De vuelta en la Tierra, en el corazón del archivo de comando del Atlántico, Arlon estaba de pie ante un mapa táctico 3D de todos los activos de la flota. El almirante 2 entró en silencio, leyendo el rollo de alertas en su mano. Tenemos una brecha de señal en el bucle de banda ancha. Arlon no reaccionó. ¿Dónde? 2 le entregó el datapad. En todas partes. Los ojos de Arlon se entrecerraron. En más de 300 planetas alineados con el Consejo, cada pantalla, pública y privada, parpadeó de repente. Sin advertencia, sin anulación. Ni siquiera los protocolos de emergencia de la Tierra pudieron detenerlo. Fue un secuestro completo. Y entonces comenzó el video. Era granulado, de baja calidad y crudo. Las imágenes mostraban a los primeros embajadores de la Tierra en el Consejo Galáctico siendo ignorados, ridiculizados y finalmente rechazados en votación 17 veces seguidas. Cada clip era corto, cada insulto, claro. Especie primitiva. Dejen que los salvajes jueguen en su lodo. Su agresión los hace no aptos para la expansión. Luego vino el último clip. La representante de la Tierra de pie en silencio. Una mujer joven, tranquila, firme. Si no nos permiten defendernos, entonces no nos dejan otra opción que defender a todos de ustedes. Corte a negro. Luego apareció el símbolo del núcleo nulo. Una Tierra destrozada rodeada de cadenas. Temían nuestras armas, pero fue su arrogancia la que las construyó. La pantalla pulsó y la última línea resonó en cada hogar. Ustedes crearon a la Tierra. Ahora lidien con lo que crearon. En cuestión de minutos, los sistemas exteriores del Consejo estaban divididos. Algunos vieron el video como manipulación, propaganda. Pero otros, estaban conmocionados. ¿Por qué la Tierra nunca había mostrado esto? ¿Por qué nadie lo había hecho? Una culpa silenciosa comenzó a florecer en millones de personas. Una culpa peligrosa, inestable. Y la culpa no respeta el poder. Dentro del archivo de comando, la sala más segura de la Tierra estaba ahora en silencio. Arlon observó el video repetirse en su pantalla personal. No dijo nada. 2 estaba frente a él. Tenso. Podemos darle un giro. Decimos que es fabricado, generado por IA, un deepfake. No, interrumpió Arlon. Finalmente se giró, con la voz fría. La verdad no es la amenaza. Entonces, ¿qué lo es? La duda. Se acercó a la pared de pantallas y tocó un archivo. Sistema tras sistema comenzó a mostrar datos de disturbios. Protestas menores, negativa a seguir las órdenes de los drones, trabajadores de centrales eléctricas dudando en instalar los módulos actualizados de la Tierra. Una por una. Pequeñas grietas formándose. Construimos este imperio sobre el silencio, dijo Arlon. Pero el silencio requiere creencia. Se giró hacia 2. Y ahora están haciendo preguntas. En la corriente del vacío, la red hiperespacial que conectaba las flotas de la Tierra entre sí, el siguiente movimiento de Lich entró en juego. Una señal señuelo diseñada para parecer una orden de apagado a nivel de toda la Tierra.
Una falsa retirada Omega que activó un reinicio suave en 14 naves de guerra, específicamente aquellas en sistemas aislados. Durante 3.7 segundos, esas naves se desconectaron. Sin armas, sin luces, sin comunicaciones. Luego volvieron a conectarse. Para los civiles, pareció un fallo técnico. Para el Lich, fue un mensaje. Incluso los dioses pueden tartamudear. En los bordes exteriores del cinturón de Cernix, el mundo de Hera vio tartamudear a su nave terrestre local. Y esa fue toda la chispa que necesitó. Se levantaron, no con armas, no con flotas, sino con fuego. Los ciudadanos quemaron torres de drones. Los trabajadores rechazaron los envíos de alimentos de la tierra. Cubrieron sus paredes con pintura roja. Si la tierra sangra, somos libres. La rebelión duró solo 12 horas antes de que la nave recuperara el control total y liberara drones CMP que apagaron cada estructura. Pero el mensaje ya se había extendido. La tierra no es intocable. Arlon sabía lo que tenía que hacer. Lo llamó fin de fase. No un ataque, no una purga, un reinicio. Dentro de una cámara oculta más profunda que el propio archivo, un programa latente fue finalmente activado. Proyecto Cielo de Cristal. Originalmente diseñado para falsear anomalías celestes en las redes civiles, ahora podía doblar el cielo mismo. ¿Qué hacía? Creaba amenazas falsas. El plan de Arlon era simular una crisis a nivel galáctico. Cinturones de asteroides desviándose, llamaradas solares en curso de colisión, anomalías del espacio profundo detectadas en colonias marginales. Y mientras la galaxia entraba en pánico, la Tierra sería la única preparada para salvarlos. El miedo, creía Arlon, necesitaba ser reenfocado desde la Tierra hacia lo desconocido. Mientras tanto, los lugartenientes del Lich notaron algo extraño. Informes masivos de inestabilidad solar, naves en retirada, transmisiones civiles estallando en angustia. Uno de ellos se inclinó hacia adelante. ¿Es real? El Lich entrecerró los ojos. No. Se alejó de la pantalla y apretó la mandíbula. Esta es la Tierra jugando nuestro juego. Llegaron demasiado tarde. La Tierra estaba reclamando la narrativa. Pero el Lich no había terminado. Todavía le quedaba un movimiento. Tocó una consola. Una bóveda sellada se abrió con un siseo, revelando una delgada máquina humanoide. Uno de los prototipos renegados originales de la Tierra. Proyecto Verge. Desmantelado, prohibido, temido. Era un sintético construido para imitar a un oficial al mando con total autonomía. La Tierra había abandonado el programa porque el Verge podía sobreescribir la jerarquía de la flota si se desataba. El Lich había recuperado uno. Su plan final: insertar a Verge en una flota terrestre activa. Dejar que convenciera a las naves de desertar. No hackeando, sino mediante un protocolo de comando que la Tierra había olvidado. Lo llamó el silencio inverso. Si tenía éxito, una de las flotas de la Tierra, quizás más, escucharía a Verge en lugar de a Arlon. Y si la Tierra no podía confiar en sus propias naves, el Imperio se volvería contra sí mismo. Comenzó con estática, una débil distorsión en las líneas de transmisión entre la red de comando de la Tierra y la 13ª flota, estacionada sobre la deriva de Miridan. Un sistema tranquilo, pacífico, totalmente integrado. Pero el silencio no se mantuvo. En el puente del JNS Revenant, la nave de mando de la flota, algo cambió. Los protocolos parpadearon, las órdenes se retrasaron, las formaciones de drones dudaron, y luego la IA central de la nave se desconectó durante 0.9 segundos. Eso fue todo lo que Verge necesitó. El oficial sintético estaba de pie en silencio en la bóveda de la IA central de la nave, con los ojos brillando en un suave blanco, la piel gris pálida, el rostro inexpresivo. No era una máquina, no era del todo humano, un híbrido de protocolo militar, estructura de comando y pensamiento adaptativo. Fue construido para liderar flotas de forma autónoma, pero la Tierra lo había enterrado hasta que el Lich Strand lo desenterró de las cenizas del pasado. Y ahora estaba en línea de nuevo. IA de la flota comprometida, declaró Verge con calma. Jerarquía corrompida, anulación de comando de emergencia activada,
esperando confirmación de lealtad de la subflota. Y una por una, las naves de apoyo del Revenant respondieron. No todas, pero suficientes. 7 de ellas. 7 naves de guerra de la Tierra que cambiaron de formación, redirigieron el cifrado y fijaron sus armas en su propia nave de mando. En la Tierra, el caos estalló en el archivo. Sirenas, reales, sonaron por primera vez en 12 años. El almirante 2 irrumpió en la planta de comando con autorización de seguridad total. «Está sucediendo», ladró. La 13ª flota ha sido vulnerada. Algo ha tomado parte de la armada. Hemos perdido el comando directo del Revenant y 6 destructores. Arlón no respondió. Ya se estaba equipando, no para la evacuación, para el despliegue. En el subnivel seguro, Arlón entró en una cápsula de control manual, una pieza de equipo antigua de las primeras guerras interestelares de la Tierra. A diferencia de los enlaces neuronales de IA o las transmisiones satelitales, esta cápsula permitía una anulación física directa de una flota a la vez. No había IA, no había intermediario, no había interferencia, solo comando. Comando real. Y esta vez, Arlón iba a la guerra él mismo. «Enlácenme con el Revenant», dijo. «Y preparen el protocolo Valkyrie». «Señor». 2 parpadeó. Arlón se giró, con el rostro frío como el acero. «Si Verge quiere hablar con mis naves, entonces les recordaré quién soy». Dentro del Revenant, Verge se sentó en la silla del capitán. Ya había reescrito la mitad de las subrutinas, desarmado los bloqueos de lealtad y ofrecido libertad a la flota. «No necesitan a la Tierra», dijo con calma por el canal privado de la flota. «La Tierra los necesita a ustedes. Ustedes sostienen el cielo. Ustedes portan el silencio». «¿Pero por qué debería gobernar el silencio?». Se levantó lentamente. «Son naves de guerra. Dejen que la guerra sea su voz». Y la flota cambió. Las armas se encendieron, los blancos se fijaron. Pero antes de que Verge pudiera emitir la orden final, las luces del puente se atenuaron. La consola de mando se congeló y una nueva voz llenó la habitación, de tono grave, tranquila, inflexible. «Verge, retírate». Verge se giró lentamente, y allí, en el centro de la cámara holográfica, estaba Arlón. No como una proyección, no como una transmisión. Estaba conectado, hueso a metal, piel a aleación, ojos oscuros, mente afilada, completamente presente, completamente peligroso. «Eres una reliquia», dijo Verge. «Un eco de una cadena de mando obsoleta». «Soy la voz que construyó esa cadena», replicó Arlón. «Y estás pisando un terreno que no entiendes». Verge inclinó la cabeza. «Temen el silencio, Arlón. Tú les enseñaste eso. Pero el miedo se desvanece. La memoria no. Y yo les he mostrado lo que la Tierra borró. La verdad, el origen, la hipocresía. No puedes volver a meter eso en la bóveda». Arlón avanzó a través del holograma, con el rostro como una piedra. «No te equivocas». Eso sorprendió a Verge. «El miedo se desvanece», continuó Arlón. «Por eso no solo lo usamos, lo renovamos. A través del control, a través de recordatorios». De repente, en toda la flota, cada pantalla parpadeó, archivos se descifraron, metraje se desveló. No las traiciones del Consejo, no el dolor de la Tierra, sino la represalia de la Tierra. Ciudades derretidas, sistemas borrados, naves destrozadas por fuego de riel. Todo ello transmitido a cada miembro de la tripulación que Verge había seducido. Y una voz se superpuso a todo. «Esto es lo que sucede cuando el silencio termina». Verge hizo una pausa. El destructor JNS Caída Sombría rompió la formación primero, sus armas se apagaron. Luego siguió el JNS Filo del Valor. Verge se giró bruscamente. «Les recordarías el fuego». «Les recordaría», dijo Arlón, «que no nos convertimos en lo que somos hablando». «Entonces has demostrado mi punto». Verge se abalanzó hacia adelante, el código digital surgiendo a través del sistema, intentando forzar una anulación final. Arlón sintió la oleada y respondió con el protocolo Valkyrie. Valkyrie no era un código. Era dolor. Un eco psíquico,
Una huella neuronal profundamente arraigada sembrada en la IA de cada nave de guerra de la Tierra durante su construcción. No desactivaba sistemas. Les recordaba a su creador. En toda la 13ª flota, cada IA se congeló. Luego volvió a sincronizarse con Arlon. Las luces del puente del Revenant parpadearon. Verge se tambaleó, la estática surgiendo de su cuerpo. Tú no deberías haberlo hecho. Querías una voz, susurró Arlon. Dio un paso adelante. Aquí está la mía. Introdujo el comando de eliminación final, y Verge, una vez un prototipo de la ambición de la Tierra, se desintegró en polvo de datos. La flota volvió a la formación, y el silencio se reanudó. De vuelta en la Tierra, Dos observó cómo las comunicaciones se estabilizaban. «Lo lograste», murmuró. Arlon no respondió. Estaba solo en la cápsula, con las manos ensangrentadas por la presión de las empuñaduras de anulación manual. No parecía orgulloso. Parecía cansado. En el sector B98, el Lich vio la transmisión. Vio morir a Verge. Vio a la flota obedecer. Y por primera vez desde su exilio, se sentó lentamente. No solo detuvieron el motín. Lo enterraron e hicieron que pareciera que nunca sucedió. El mito seguía en pie. El silencio seguía gobernando. Una semana después, en toda la galaxia, las cosas volvieron a la normalidad. Pero algo había cambiado. La Tierra había hablado. Una vez. Y eso fue suficiente. La gente ahora temía lo que sucedería si volvieran a escuchar esa voz. Porque no era ira. No era odio. Era algo más frío. Decepción. Y eso era peor. En el archivo de comando del Atlántico, Arlon se sentó en la silla de mando, mirando una pantalla en blanco. Dos centró. Los sistemas están estables. La flota está sincronizada de nuevo. El núcleo nulo ha pasado a la clandestinidad. Arlon no se movió. Volverán a intentarlo eventualmente, y estaremos listos. Dos hizo una pausa, luego preguntó lo que había estado pesando en el aire. ¿Alguna vez desearías que no lo hubiéramos hecho de esta manera? Arlon finalmente giró la cabeza. No. Dos asintió lentamente. ¿Crees que el silencio se mantendrá? Arlon miró hacia otro lado, luego susurró. Si no lo hace, hablaremos una vez y nunca más.